Orígenes de las normas laborales y de la seguridad social en el Uruguay. Exposición de la señora representante nacional Graciela Bianchi por el término de 20 minutos. Tiene la palabra la señora representante Graciela Bianchi. Gracias, señor presidente. Es una expresión de los últimos tiempos, que todo tiene que ver con todo, pero cuando uno va a buscar a los orígenes, o los orígenes de esta expresión, nos tenemos que remontar nada menos que a un filósofo presocrático, Anaxágoras, que vivió del 500 al 428 a.C. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque él fue el primero que descubrió, o dijo, o pensó que cualquier aspecto de la vida que queremos analizar, o en cualquier aspecto de la vida que queremos analizar, nos encontramos con que de alguna manera todo está relacionado. ¿Por qué hago esta breve introducción, señor presidente? Porque el otro día, cuando hicimos la intervención sobre el tema de los memoriales y la historia reciente, al menos a nosotros nos produjo una situación de remover no solamente lo que se refiere a la historia y a la historia más o menos reciente, en este caso de las normas laborales y de la seguridad social en el Uruguay, en el sentido si no habrá llegado también el momento, señor presidente, de hacer una síntesis con racionalidad política de los aportes que se han hecho a lo largo de la historia en este sentido. No solamente para borrar, por el bien del país, de una buena vez, los diferentes espíritus fundacionales y conocer realmente cuál fue la historia del Uruguay en este aspecto, sino además para recoger también aquel concepto que manejamos referido al concepto de Graciela Fernández Mejide, pero en este caso yo lo extendería a que los líderes políticos son humanos, además de líderes, y nosotros los uruguayos tenemos la tendencia de conservar en el bronce, y como conservamos en el bronce las imágenes de determinados líderes políticos o las figuras de determinados líderes políticos, a veces congelamos también el proceso histórico real, verdadero, sin ninguna intención perversa, sino simplemente porque además, si esos líderes pertenecen a sectores políticos que han gobernado largamente en el país, naturalmente se tiende a asimilar a los gobernantes de determinados partidos casi exclusivamente la obra en distintos aspectos. En este caso, la legislación laboral y la seguridad social. También influye en que todo tiene que ver con todo, que mis orígenes no provienen de ninguno de los partidos fundacionales y, en consecuencia, la posibilidad del análisis histórico me ha permitido, por suerte, sin objetividad, porque nadie puede ser objetivo totalmente, poder mirar con cierta equidistancia a lo largo de mi vida el proceso histórico nacional en este aspecto. Obviamente que le voy a dar un enfoque histórico, porque la historia, ya lo dije varias veces el otro día también, es una ciencia social, pero quiero rescatar, señor presidente, datos que muchas veces han quedado, no digo en el olvido, pero sí en la falta de memoria histórica que los uruguayos a veces tenemos para construir realmente un pasado en común y poder mirar hacia adelante con los aportes de todos los sectores sociales y políticos del país a lo largo de nuestra corta historia, pero muy importante en lo que se refiere a los derechos laborales, a los derechos de los trabajadores y, en consecuencia, no solamente a las normas laborales, sino a las normas de seguridad social. El Partido Nacional, señor presidente, estuvo muy atento a la cuestión social. Sabemos que estuvo muy atento el Partido Colorado también, el Partido Socialista, el Partido Comunista en su momento, que han sido los más representativos a la hora de la elección y representación parlamentaria. Y decimos que el Partido Nacional estuvo muy atento a la cuestión social, a pesar de que estuvo ajeno del poder
en cuanto a cargos de gobierno, sobre todo pensando en presidencias, a pesar de que eran gobiernos de coalición. El Partido Nacional, desde el Parlamento, actuó presentando proyectos de ley que procuraron dignificar a los trabajadores. Y yo debo reconocer, señor presidente, que yo lo fui descubriendo al estudiar historia en el Instituto de Profesores Artigas. No tenía esa concepción. Estos proyectos en algunos casos fueron inicialmente rechazados. Algunos de esos proyectos fueron, como decimos nosotros en la jerga parlamentaria, durmiendo durante algunas décadas o alguna década, pero terminaron convirtiéndose, señor presidente, en la génesis de la legislación laboral que compartimos con todos los partidos políticos con representación parlamentaria, pero que efectivamente no lo tenemos tan claro o la sociedad no lo tiene tan claro. La seguridad social, señor presidente, uruguaya, nace en la presidencia de Manuel Oribe y se desarrolló gracias a las iniciativas presentadas por legisladores de todos los partidos, pero especialmente de legisladores nacionalistas, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Desde entonces, la fidelidad del Partido Nacional a esta causa se ha mantenido a pesar de distintos avatares históricos y historias que a veces, como decíamos el otro día, se sesgan por ser recientes. Es nuestra responsabilidad, señor presidente, difundir esta realidad no en contra de nadie, sino como visión integral y completa de la historia. Con el gobierno del brigadier general Manuel Oribe se dictaron las primeras normas de seguridad social. Estamos hablando de la declaración que después se van a consagrar, obviamente nacen con Oribe, pero después se van a consagrar en la declaración de principios del año 1872. A mí siempre me gusta en estos casos compararnos con la docta Europa, que parece que siempre ha sido de avanzada, y pensar qué era Europa y cuál era la realidad social de los trabajadores europeos a esta altura del siglo XIX. En la declaración que se consagra en 1872 se señalaba: se propenderá a que se realicen todas aquellas reformas que puedan contribuir a elevar las condiciones morales de la población y al desenvolvimiento de la riqueza y la prosperidad de la República. Pero es con Oribe que nace la seguridad social en nuestro país, el segundo presidente constitucional, cuyo mandato, sabemos, no pudo culminar, no importa, son avatares que los historiadores ya los han estudiado científicamente. En esos años que fue presidente, señor presidente, valga la redundancia, pudo aprobar 5 leyes que son la base de nuestro sistema de seguridad social. Miren los números de las leyes, son hasta pueden provocar cierta hilaridad, porque es la ley número 81 de 1835, que crea las primeras pensiones para viudas e hijos de militares muertos en luchas por la independencia. La ley 91 de 1835 también, que fija el sueldo para los jefes y oficiales retirados. La ley 97, que fija el derecho a retiro de jefes y oficiales. La ley 173 sobre jubilación, retiro y montepío de los empleados civiles. Cuando decimos empleados civiles nos estamos refiriendo a los funcionarios públicos, señor presidente. Durante el gobierno del Partido Nacional se crean las primeras jubilaciones y pensiones que existieron en nuestro país, a iniciativa, y por supuesto bajo los gobiernos del Partido Colorado, muchas veces en forma conjunta y muchas veces por iniciativas parlamentarias que después fueron recogidos por todos los actores en el Parlamento de la Nación. En el año 1905, los legisladores Carlos Roxlo y Luis Alberto Herrera presentan un proyecto sobre lo que hoy denominamos Sistema de Relaciones Laborales. Este proyecto nunca fue aprobado, no contó con los votos de otros partidos, pero se puede percibir en este proyecto el grado de sensibilidad social y el intenso trabajo de los legisladores nombrados.
El proyecto comprendía a una amplia gama de trabajadores de diferentes sectores, minas y canteras, construcción, ferrocarriles, transportes fluviales, puentes y caminos, oficinas y talleres industriales y fabriles, donde se haga uso, y estoy leyendo textualmente, del trabajo manual o se utilicen máquinas. Claro, en aquel momento eran a carbón, gas o electricidad. Y se incluían, señor presidente, los siguientes temas. Y fíjense en ustedes, estamos en comienzos del siglo XX, fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Accidentes de trabajo. Se disponía que todo accidente de trabajo diera lugar a una indemnización a favor del operario, la cual estaría a cargo del empresario. En caso de resultado fatal, se disponían de 6 sueldos anuales a favor de sus herederos. Paralelamente, se creaba un fondo de recursos destinado a capitalizar un sistema de seguros de accidentes de trabajo. También se instalaba un comité de cuestiones sociales para intervenir en los reclamos sobre indemnizaciones y en la aprobación de estatutos de los gremios. El comité estaría integrado por 3 delegados industriales, 3 operarios y por una de las 3 sociedades de socorros mutuos que contaran con mayor número de socios. Suena conocido, ¿verdad? También la limitación de la jornada y descanso. Se establecía el límite diario de trabajo de 11 horas para el trabajo diurno, claro, estábamos en esa época, y 9 para el nocturno, con un descanso obligatorio de 2 horas para el diurno y 1 para el nocturno. La duración de las jornadas laborales serían de 9 y 8 horas respectivamente. Con respecto al trabajo de menores y mujeres, se prohibía el trabajo de menores de 12 años en empresas fabriles, constructoras e industriales y severas restricciones para la contratación de adolescentes, jóvenes y mujeres. Los menores de 15 años no podían ser admitidos como obreros, señor presidente, y debían contar con un certificado médico expedido por el Consejo Nacional de Higiene. El proyecto regulaba el trabajo de los menores en actividades consideradas peligrosas. Por primera vez se establecía la protección al trabajo de las parturientas. Organización e higiene de los talleres, señor presidente. Se establecían disposiciones mínimas de carácter sanitario referentes a ventilación, metraje cúbico por trabajador, protecciones para maquinarias, lugares apropiados para el aseo y la alimentación. En una sociedad en la que no existían controles laborales, señor presidente, por primera vez se exigía documentación de trabajo a la vista en la que debía constar horarios, descansos y reglamentos del taller. Este proyecto Herrera-Roxlo presentó por primera vez, señor presidente, un enfoque integral del mundo del trabajo y fue la génesis de proyectos que se cristalizaron una década más tarde. Uno podría preguntar por qué. Bueno, no importa, era minoría el Partido Nacional, pero una década después se pudo llevar a la práctica, pero ya estaba instalado en la conciencia de los trabajadores, y cuesta más siempre, por supuesto, pero estaba instalado en la conciencia de los empresarios que esto era necesario. Hubo críticas, obviamente, y enfrentamientos políticos en los líderes de principios del siglo, obviamente nada más ni nada menos que José Valle Ordóñez y nada más ni nada menos que Luis Alberto Herrera. Pero ya palpitaba nuestro país, señor presidente, en ese debate lo que podemos siempre decir y defender internacionalmente, y lo hacemos con mucho orgullo, el Estado social del derecho que lo construyeron esos grandes partidos, colaboración de partidos minoritarios, pero que aportaron muchas veces la militancia también. Y vuelvo a repetir, el Partido Socialista y después de la escisión el Partido Comunista. Pero los grandes partidos mayoritarios construyeron esos conceptos y sentaron las bases, y en especial del Estado Social de Derecho, y en especial ese proyecto tan integral de Herrera y Roxlo. Y la historia, que ya no es tan reciente, debe ser justa, como tenía que ser justa para otros temas. En ese debate, que recién tuvo afirmación legislativa, como decíamos, una década después,
Quedó claro el ideal democrático y de justicia que palpitaba nuestra sociedad y que se fueron constituyendo en valores que no son patrimonio de ningún partido en exclusividad. Es importante, señor presidente, según sostiene Estela Avale Isabel Escurra, que ha recopilado muchas normas, que se conozca la verdad sobre el proceso que llevó a que en 1915 se tuviera una ley sobre trabajo, una ley sobre el horario obrero, que no es más que una parte del proyecto de 1905. Lo mismo que la ley de accidentes de 1915, su reparación y su prevención, tiene como antecedente este proyecto de Herrera y Carlos Roxlo. Luis Alberto Herrera, que hemos cuestionado muchas veces, y sí, todos los líderes tienen claros y oscuros. Estoy en este momento recordando la labor que llevamos a cabo para reivindicar la memoria de José Enrique Rodó, que tuvo dificultades a pesar de su pertenencia al Partido Colorado y sus discrepancias con un líder que nadie puede discutir como fue José Valle Ordóñez, pero que en definitiva le costó también a él bastante tiempo de desconocimiento. Posteriormente, y junto también a Luis Alberto Herrera, a Roxlo, a Vicente Ponce de León y Vicente Borro, se presentó un proyecto sobre contratos individuales y colectivos en el que por primera vez se reconoce el trabajo doméstico. Por eso a nosotros nos molesta tanto cuando aparecen cosas que parece que se inventaron ahora o que se consagraron ahora. Todo tiene sus antecedentes y su consolidación en un proceso que se dio en el Uruguay a lo largo del siglo XX. Fíjense que estamos hablando de trabajo doméstico y se establecen normas de protección en cuanto al salario. Carlos Roxlo presentó más tarde un proyecto sobre derecho de huelga, señor presidente. Se reconocía este derecho, se autorizaba su realización en los servicios públicos, se establecieron tribunales para solucionar estos conflictos y se rechazaba la legitimidad de la huelga con violencia. Eso es importante que lo dejemos claro. Lamentablemente el tiempo me resulta escaso, pero vamos a tratar de terminar para llegar a que quede claro que estos principios fundamentales fueron y sobre todo con Carlos Roxlo, una figura que tendremos que reivindicar, como hemos reivindicado a otras figuras, en una posición de avanzada a nivel internacional, porque en ese momento ninguna constitución vigente en el mundo democrático reconocía el derecho de huelga. Y lo vuelvo a repetir, ninguna constitución vigente en el mundo democrático reconocía el derecho de huelga. La primera en hacerlo fue la Constitución mexicana en 1917 y en nuestro país recién será en 1934. El programa de gobierno de 1906 del Partido Nacional, señor presidente, decía textualmente: siendo el mejoramiento de las clases pobres uno de los deberes que el porvenir impone al presente, la realización de estas reformas sociales constituye uno de los anhelos más hondos del Partido Nacional. Roxlo exaltará la obligación de proteger la dignidad humana en la etapa final de la vida del trabajador. Voy a tratar de que quede claro que se incluye la creación de un banco en el programa de 1906, la creación de un banco mixto que proteja al trabajador de los accidentes laborales, el arbitraje del trabajo para el arbitraje del Estado para solucionar conflictos entre trabajadores y empleadores, el mejoramiento del salario de la mujer, la jornada de 8 horas, el descanso dominical, rebaja para los trabajadores en ferrocarriles, telégrafos e impuestos, protección de los montepíos, naturalización de los extranjeros, eliminando toda posible discriminación por nacionalidad, señor presidente. Mire qué importancia que tiene hoy cuando tenemos tantas corrientes migratorias. Las primeras leyes de protección del trabajador rural aparecen en ese programa de gobierno de 1915. El salario mínimo del peón rural será aprobado por el Parlamento Nacional en 1923. Y una de las cosas más destacadas, porque veo que se me termina el tiempo, es el proyecto Carnelli para reglamentar las 8 horas.
En 1915, 10 años después de haberse presentado el proyecto Herrera-Roxlo, se aprueba la primera ley de limitación de la jornada laboral. Carnelli decía, señor presidente, las jubilaciones y pensiones nacen de un principio y no de un sentimiento, textualmente. Después el Partido Nacional fue gobierno en 1958 y con esto terminamos, se consagraron leyes muy importantes que a mí yo debo de reconocerlo, porque soy hija de este país y hija de la cultura política de este país. Fíjense en ustedes que nada más ni nada menos se creó el aguinaldo, o sea, el salario complementario durante ese gobierno. El sistema de seguridad social, señor presidente, queda unificado con la creación del Banco de Previsión Social en la Constitución de 1967. Pero recién durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle se dará estricto cumplimiento a la norma de constituirse un directorio integrado con los representantes sociales, trabajadores, jubilados y empresarios. Y termino con algo que tiene que ver con la educación, que es la esencia de todo. Nuevamente, a través del doctor Gustavo Gallinal, el Partido Nacional propuso en el Parlamento la creación de la Cátedra de Derecho, Trabajo y Seguridad Social que funciona hasta hoy en la UDELAR. El proyecto se materializó el 17 de febrero de 1925 y cimentó una cátedra que adquirió un alto prestigio internacional con juristas tales como Francisco de Ferrari, Américo Pla Rodríguez, Héctor Hugo Barbagelata y Óscar Hermida Uriarte, quienes honraron el iuslaboralismo de nuestro país. Termino diciendo, señor presidente, que tengamos presente todas estas realidades que están escritas negro sobre blanco en la historia del Parlamento de la Nación y, en consecuencia, estos aportes efectuados por el Partido Nacional hay que tenerlos en cuenta también cuando se hace la síntesis de racionalidad histórica de lo que permite el presente que estamos viviendo. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señora diputada. Si nadie hace uso de la palabra, agradecemos a la señora diputada su exposición sobre los orígenes de las normas laborales y la seguridad social en Uruguay. Y pasamos a considerar el asunto que figura en el tercer lugar del orden del día, República de Italia, designación a la escuela número 57 del departamento de Paysandú. Para referirse al tema, sí tiene, antes de entrar en este nuevo tema, la palabra la diputada Graciela Bianchi. Perdón, presidente, pero la lucecita roja influye mucho en lo que cuando uno está interviniendo. Sí, señor. Quisiera que mis palabras fueran enviadas, si es posible, a la Universidad de la República, en especial a la Cátedra de Derecho Laboral, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al PIT-CNT y al directorio del Partido Nacional. Gracias, señor presidente.